Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Buenas noches. Buenas noches. Eh, una vez más estamos reunidos acá, la tertulia nocturna. Estamos en el grupo Canal Meditación Activa para el despertar de la conciencia. Esta noche vamos a hablar de un tema muy importante y muy vigente hasta el día de hoy. Y tiempos difíciles que estamos viviendo esta humanidad, donde se han ido exacerbando valores, antivalores como el materialismo, el egoísmo, la intolerancia, la falta de caridad, el individualismo, la frialdad, la falta de compasión por los demás seres humanos y por los animales, por todo. Y eso denota una desconexión del ser humano con su parte interna y con su propósito divino, porque hoy en día todo lo espiritual suena a retrógrado, a antiguo, no está, como decían por ahí, no está in ser espiritual, sino que lo que suena está in es ser una persona famosa, una persona exitosa, una persona avasalladora, de una personalidad fuerte, que se imponga y que alcance todas sus metas, cueste lo que cueste. Ese es el modelo que hoy nos venden. Y hoy esta noche vamos a introducirnos un poco, vamos a analizar, vamos a comentar y vamos a dar ejemplos prácticos sobre la enseñanza más maravillosa y más vigente que pudo haber entregado un maestro, como es el caso del Maestro Jesús, que nos entregó el maravilloso Sermón del Monte. Por lo tanto, la conversación de hoy, la tertulia de hoy, lleva por nombre el Sermón del Monte. Y ustedes se preguntarán por qué vamos a hablar de algo tan antiguo, que la Biblia está pasando. No, porque está 100% vigente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, el modo operando, vamos a ir leyendo fragmentos de este sermón y los vamos a ir comentando y entrando en profundidad, dando algunos ejemplos. Y si a ustedes les gusta este tema, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, sus opiniones al respecto. Les recuerdo que nosotros estamos en la plataforma de YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok y por supuesto también estamos en Facebook. Si el contenido de estos temas, que estas tertulias son de tu grado, por favor darnos un me gusta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, darnos un me gusta y comparte, porque eso nos ayuda mucho a llegar a todas las personas como ustedes, como nosotros, que tienen esa inquietud, ese deseo de cambiar, de transformarnos a un nivel desde lo interior a lo exterior. Esta noche nos acompaña nuestro amigo Jorge Pinto, un tertuliano de costumbre, y también nuestro amigo José Antonio, que está en off. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Y voy a comenzar leyendo un fragmento de este hermoso sermón. Vamos a usar un poco los lentes y vamos a ir comentando. Dice, bueno, esto es traído de la Biblia, por supuesto, Lucas 6, 20 al 23. Dice, y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca la enseñanza decía, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a analizar estos hermosos párrafos de este hermoso sermón. Jorge, por favor, explícanos el tema de quiénes son, por ejemplo, los pobres de espíritu y por qué de ellos es el reino de los cielos. Pero acá tenemos que
que retomar un poquitito qué significan estas palabras tan maravillosas y llenas de fuerza. Resulta de que el Sermón del Monte es uno de los pocos párrafos que no ha sido tan alterado, adulterado, dijéramos, como muchas partes de la Biblia. ¿Ya? Y el leerlo es un cúmulo de fuerza interior. Cuando dice que Jesús subió al monte, se refiere a un estado, no solamente algo físico, sino a un estado espiritual. Cuando habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, habla de algo que quizás muchos no entendemos, porque muchos pastores, sacerdotes, leen a la pata de la letra. Cada ser humano tiene un clamor en su corazón. Cada uno de nosotros, en todo momento, su corazón ante Dios, ¿ya?, está emitiendo un clamor, está emitiendo una actitud emocional, dijéramos. Entonces, cuando dice los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, es aquellos que su clamor, aquellos que se sienten, aquella persona que se siente sucia, aquella persona que está arrepentida, el pobre en espíritu. Que no se siente orgulloso, que no se vanagloria. Aquel que por el contrario se siente muy santo, el clamor de su corazón no está diciendo que es un pobre de espíritu. El que se siente muy tocado por Dios, con derecho a mirar a los demás para abajo, su corazón, el clamor de su corazón, de lo que estamos hablando, y vamos a hablar en cada punto de lo que son el Sermón del Monte, su corazón está diciendo yo soy superior a los demás, ¿ya? Aunque no lo diga con el verbo, pero su corazón está diciendo eso. Más aquellos, recordemos, cuando aquellos pecadores, ¿ya?, arrepentidos, prostitutas, ladrones, a ellos se dirigió Jesús. ¿Por qué? Porque eran pobres en espíritus. Ellos, el clamor de su corazón decía yo soy pecador y quiero dejar de ser pecador, pero no puedo. Es decir, su corazón está clamando a Dios en ese momento con una actitud de petición de ayuda. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritus. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos justamente tiene que ver con la parte astral, tiene que ver con lo que nosotros oramos con nuestro corazón. Muchos, aquí volvemos a ver qué significa el clamor de nuestro espíritu, el clamor de nuestra alma, y qué tiene que ver con lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene que ver con un estado interior, ¿ya? De ellos es el reino de los cielos, porque la verdadera oración se hace con el corazón. Muchas veces nosotros comenzamos a orar con palabras de forma intelectual. Toda oración es buena, aun cuando eso debe ser perfeccionado. Para una persona que parte en esto de la oración, puede orar con sus palabras aun cuando su corazón no lo sienta. Pero aquel que el clamor de su corazón dice yo soy pecador, ¿ya? Dios mío, yo soy un pecador, lo reconozco, soy una persona sucia, no soy digno de ti, y siente esta imposibilidad de cambiar, esa persona es digna de entrar en el reino de los cielos, es asistida. La divinidad dirige su mirada, ¿ya?, a los pobres en espíritu. Lo que quería decir yo que el Sermón del Monte, si bien está totalmente vigente, es completamente contrario a la filosofía actual, donde se premia o se reconoce a aquel que se impone sobre los demás a toda costa, pasando por delante de las otras personas, si lo puede pasar por encima. Y recordemos la frase, los últimos serán los primeros, ¿verdad?
Se refiere a aquellos que han logrado una comprensión y que, y que se dirigen al monte a escuchar la palabra. Porque aquel que se siente que está bien, la persona que se siente que está bien, que va por buen camino, que no tiene ningún tipo de inquietud, no va a ir a escuchar las palabras de gran rabí al monte. No le va a interesar. Sí, es para sediento, el que tiene sed. Exacto. Si ¿Me no tiene entiendes? sed, no. Exacto. Por eso se refiere a los pobres de espíritu, a aquellos que se consideran inferiores, que se sienten y que son conscientes de su naturaleza frágil, egoica, su naturaleza, digamos, pecadora, hablemos así, las palabras que se ocupan para estos casos. Entonces, aquel que se siente bien, como también se hablaba en esa época, los fariseos, los escribas, digamos, los publicanos, eh, tienen el orgullo muy desarrollado. Por eso que el gran Kabir dijo, yo predico para los pobres, yo predico para el pecador, para aquel que se quiere arrepentir. No le interesa a aquella persona que se siente muy cómodo o muy conforme o incluso muy orgullosa de su forma de ser. Acá, perdona, hay una parte que es muy interesante con respecto a lo que tú dices. De hecho, le preguntan en cierta ocasión al Maestro Jesús, dice, haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Se refiere justamente a lo que sería Sepulcro blanqueado. actualmente los pastores, sacerdotes católicos, sacerdotes de diferentes iglesias, gurús, guías espirituales, que ellos aconsejan a veces en base a la escritura, en base a lo que ellos no practican, no viven. Ellos predican, pero no practican lo que viven. Y Jesús dice, hacen lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque como muchos de ellos en el fondo están muy lejos de Dios. Están preocupados por pelear por una causa y no practicarla. Y solamente todo esto que estamos hablando de la parte astral y todo lo que hemos comentado, es algo del corazón, es la sabiduría del corazón. Y solamente aquel que su corazón está abierto hacia Dios puede avanzar en estos estudios. Correcto, hay que reconocerse. Recordemos que nuestro canal, el leitmotiv, es reconocer nuestro estado de sueño, salir de este estuche donde estamos atrapados, despertar, abrir los ojos. Dimos el ejemplo anteriormente sobre la Matrix. Estamos en una Matrix, hay que despertar, hay que reconocerse como una persona que sin la fuerza divina nada puede hacer. Lograr de reconocer, tener un poco de humildad, porque desde ese punto, cuando uno se sabe que está mal, cuando uno reconoce que está mal, cuando uno sabe que solamente la misericordia divina a uno lo va a poder sacar de la oscuridad, ese es el paso número uno para poder avanzar hacia la luz, hacia el despertar y hacia la auténtica felicidad. Por lo tanto, todo aquel que se sienta conforme, orgulloso de sí mismo, y que no entienda que el amor, porque recordemos que el ministerio de Jesús fue el ministerio del amor, todo sus palabras, todas sus enseñanzas se fundamentaban en el amor, en mirarse a sí mismo y no andar criticando a los demás. Le decía el caso de la mujer que iba a ser apedreada por el tema del adulterio, y dijo Jesús, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y nadie se atrevió, porque todos tenemos tejado de vidrio, pero somos muy ávidos de criticar, de juzgar a los demás. Y una cosa que comentó Jorge recién con respecto a la prédica y a los hechos, hoy en día por donde uno vaya está lleno de predicadores, de todo tipo de órdenes religiosas, Es buen negocio, dicen por ahí. predicar es bastante fácil, basta leer y tener un poquito de erudición, pero qué difícil es llevar a la práctica. Por eso que se dice que al sabio se le conoce por el silencio. El sabio no habla, sino que entrega el conocimiento a través del silencio, porque no le interesa destacarse, ni que lo aplaudan, ni nada, ni que lo ensalcen. Cuando habla es porque sus palabras son completamente calculadas para producir un efecto en quien la escucha. Pero hablar por hablar, y sobre todo si esas palabras
no son acompañadas por hechos y consecuencias, eh, estamos haciendo algo negativo, estamos perdiendo el tiempo. Por eso que el Sermón del Monte está tan vigente al día de hoy. Vamos a continuar con la lectura y vamos a seguir. Mira, viene la parte donde dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. También ¿cómo se entiende esto? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. No son los mismos a veces cuando se dicen bienaventurados aquellos que lloran porque recibirán su consolación. Todos aquellos que claman que su corazón clama en forma angustiosa por todas las penalidades que el diablo comete en esta superficie de nuestro planeta Tierra, por los malos, eh, y producen en la gente buena, en la sal de este mundo, un dolor, un sufrimiento. ¿Cuántos corazones vemos clamar por consolación? Con esto nos dice el Sermón del Monte de que todos estos clamores son escuchados por Dios y en su momento serán cobrados. Que nos dice que existe una justicia divina, ¿ya? Que si bien es cierto, aparentemente todos los medios de educación ahora nos llegan a decir que Dios no existe, que sí, la observación de la ley de las causas naturales nos dice que a todos nos cobran lo que hacemos. Aquel que llora pidiendo justicia va a recibir consolación. De partida, al desencarnar y llegar al otro lado, podríamos decir, es recibido por ángeles, es recibido por criaturas angelicales, y su corazón adolorido. Hay dolores que duran toda la vida, tremendos dolores que parecieran no tener fin, y es difícil de entender, pero existe Dios. No se mueve una hoja en el mundo sin que Dios lo sepa. Nosotros realmente ni el más inteligente de nuestro planeta podría entender los destinos y los planes de Dios. En realidad, nuestra vida es un plan que tiene nuestro Padre para nosotros, y que nosotros debemos poner de nuestra parte para salvar nuestra alma, nuestra conciencia. Después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto también tiene que ver con lo que antiguo llamaban es la ley del karma y dharma. Bienaventurados los mansos, aquellos que no son violentos, aquellos que no han agredido al resto, aquellos que se han postrado ante Dios. Dios tendrán su recompensa en la tierra, en esta o en existencias siguientes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ya? También me acuerdo de un terrible demonio de nuestro planeta que hace poco tiempo decía de que ellos habían sacrificado mucha gente y que Dios no había estado ahí para protegerlos ni para cuidarlos, por lo tanto él decía que no existía Dios. Un terrible demonio de nuestro mundo. Su cuerpo es un anglosajón, y que esta gente hace barbaridades como sacrificios humanos, y se ufanaba, decía, hemos sacrificado, y ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba para proteger a toda esta gente? No existe Dios, decía. Eso es porque piensan que el mundo es todo, la superficie de este mundo es todo, y que nuestra vida es todo. Nuestra vida es es un pequeño respiro en lo que significa la eternidad. Nuestra vida es pequeñísima. Realmente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos dicen los ángeles de Dios de que efectivamente
la ley del karma para todas estas criaturas va a ser terrible, porque ellos sufrirán miles y miles de años en los mundos infiernos, el castigo por lo que le han provocado a esta humanidad. No será pasado por alto, no será pasado por alto. Miles y miles de años de sufrimiento tendrán, producto de lo que le han hecho a la humanidad. En una ocasión, recuerdo de que yo estaba discutiendo con ciertas personas que tenían comprado lo que son los diarios, los medios de comunicación, y ante todos los diarios aparecían como santos, ya siendo que es una religión de la que no voy a mencionar, que es una religión de demonios. Y les dije en su oportunidad, ustedes acá han comprado los diarios, han comprado los medios de comunicación, aparecen como santos y buenos, siendo que son demonios que sacrifican a la humanidad, pero y se ríen y se ufanan, pero dentro de 50 años ninguno de ustedes ni de nosotros va a estar en este mundo físico. Y cuando desencarnen y se enfrenten a Dios, van a querer comprarlo con su dinero, van a querer engañar con su dinero cuando estemos frente a Dios. Cuando todos nosotros vamos dentro de 50 años, ninguno de nosotros va a estar acá. Cuando ese momento llegue, ¿podrán ellos comprar el juicio de Dios? Obviamente que no. Y el juicio de Dios es justo. Y existen los mundos infiernos, donde se paga el daño a la humanidad. Entonces, eso es lo que este conocimiento ha sido, el verdadero conocimiento de la escritura ha sido ocultado. Por eso que la gente dice, las escrituras sagradas, qué aburrido, gente hablando pechoños, y porque han desvirtuado el poder y la fuerza que se puede extraer de la escritura. Dice acá, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bueno, si uno pone un poco de atención, ¿cuál es el factor común de todos estos bienaventurados? Son aquellos que alcanzan o desarrollan ciertas virtudes muy relacionadas con la humildad. Una persona misericordiosa es una persona que no es egoísta y que es, como se dice hoy día, empático, aquella persona que comprende y se duele por el dolor de la humanidad, ¿verdad? Que no es indolente, que no es egoísta, que siempre pone parte de su material anímico para aliviar el dolor, el sufrimiento en la medida de sus posibilidades del prójimo o de aquellos que tienen a su alrededor, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir de eso hoy en día cuando la gente es tan individualista, tan egoísta? Bueno, ese no es mi problema, yo no me voy a meter en eso, tengo tantos asuntos. Vivimos una vida tan complicada que a veces tenemos a muy corta distancia, a veces incluso familia que está sufriendo y nuestro egoísmo nos vuelve ciegos. El egoísmo te vuelve ciego, sordo, no te deja ver el sufrimiento ajeno. Entonces, obviamente, para alcanzar ese estado de misericordia tenemos que desarrollar el cardias, tenemos que desarrollar el corazón, las emociones de tipo superior, comprender. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Quiénes se acercan al monte a escuchar al gran rabí? Aquellos que están hastiados de este mundo, aquellos que están decepcionados de este mundo materialista que no conduce a nada real. Esta vida pasa volando, no nos damos ni cuenta, tenemos 50, cerramos los ojos, ya tenemos 70 años. La vida pasa rápido y no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿quiénes verán el reino de los cielos? Aquí lo está diciendo, lo está enumerando uno a uno. Y todos ellos, todas aquellas personas, han desarrollado ciertas cualidades, ciertas virtudes que implica un trabajo interno. O sea, yo no voy a ser misericordioso porque voy a decir, bueno, mañana, a partir de mañana soy misericordioso. No. Uno debe hacer un esfuerzo en reconocer y ver el egoísmo que hay en uno y rogarle a Dios, rogarle a la jerarquía que eliminen ese egoísmo, esa falta de compasión, ese materialismo, esa indiferencia que hay en nuestro corazón. Debemos prender el cardias y desarrollar las facultades del corazón. Entonces,
Muy importante ese tema de la misericordia. Vamos a continuar. Dice acá, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ah? Bueno, ¿quiénes son los más limpios que nosotros los niños, verdad? Un niñito de 3 años, 4 años, es inocente. Si uno le dice una broma o le hace una promesa, y el niño cree, aunque sea una promesa que no tenga ningún sentido, el niño va a creer. Yo tengo recuerdo de niño, tengo un recuerdo, los voy a contar porque viene el caso, de una vez que yo estaba, tendría unos 7 años más o menos, y yo estaba con una cortapluma. En esa época no, nuestros papás me habían regalado una cortapluma y yo estaba haciendo un tallado en la reja de mi casa. Y pasa un hombre por fuera y me dice, qué linda la cortapluma, ¿por qué no me la pasas? Porque yo voy al cerro a cazar y voy a cazar un ave gigante. Y si tú me la pasas, yo te voy a traer el ave para que tú la tengas y se la muestres a tus papás. Y yo le pasé la cortapluma. Y yo recuerdo que estuve como de las 5 de la tarde hasta que se oscureció, agarrado a la reja esperando que el tipo volviera. Y llegó no me acuerdo si mi papá o mi mamá llegaron a decirme por qué yo no iba, no entraba. Y yo estaba esperando al tipo y miraba, y nunca volvió, obviamente. Porque yo soy inocente, obviamente, en esa época era inocente. Entonces, nosotros debemos recuperar esa inocencia que tienen los niños, pero en la medida que el ser humano crece, se va cargando, va siendo poseído por las cosas más malas de este planeta, por los defectos, por la ira, por los demonios, que van entrando en nuestro cuerpo y se van haciendo dueños de él. Y ahí aparecen todos esos defectos como imagínense, la mentira, el engaño, el egoísmo y todas esas cosas que entonces para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Y eso implica qué cosa? Un trabajo, un esfuerzo consciente, un padecimiento voluntario. Aquí Jesús está diciendo, todas estas personas van a ser y van a entrar al reino de los cielos. Pero ¿cuál es el factor común entre todas ellas? Son personas que han desarrollado la fuerza del amor. Detrás de eso está el amor. Vamos a continuar con la lectura eh, de esta interesante, vigente y maravillosa enseñanza del gran Cáliz Jesús en lo que es el Sermón del Monte. Luego dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí, los pacificadores son todas aquellas personas desinteresadas, que no les interesa tener una ganancia o una ganancia en cualquier tipo de conflicto, ¿verdad? Los conflictos existen porque el ser humano tiene defectos, vicios y errores, ¿verdad? Y sobre todo existe el egoísmo y la falta de caridad. Por lo tanto, donde exista el ego, llámese ego, todo lo que es vicio, defecto, errores, existirá el conflicto. ¿Y quiénes son los pacificadores? Aquellos que están dispuestos a entregar su tiempo, su honor, su energía, su sabiduría, su inteligencia, para que todos alcancen la paz y para que no haya violencia. Y hay muchos casos de pacifistas, como por ejemplo el gran Gandhi, que fue una persona que con su política de la no violencia logró grandes cosas, ahorró millones de muertes que pudieron haber ocurrido. Entonces, y él no tenía más que un manto blanco, se alimentaba de leche, era una persona muy humilde y luchó por la paz. Entonces, todos nosotros estamos llamados a ser pacificadores, ¿verdad? Como la oración de Francisco de Asís, ¿te acuerdas? Donde haya conflicto, yo sé, Sí. no recuerdo exactamente, es muy linda esa oración, otro día la vamos a leer aquí en el canal y la vamos a analizar también. Pero me refiero a que el pacificador es una persona que se pospone sus intereses personales y busca la paz, la armonía de la mayoría del grupo y está dispuesto a ser un intermediario para que todos se desenvuelvan en un ambiente de armonía y de paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, pues el mundo en este momento gobernado por la logia negra. Aquellos que
por entregar la enseñanza verdadera del Cristo. Todo aquel que entrega la enseñanza verdadera del Cristo no obtiene beneficios en este mundo. No obtiene ni la gloria de este mundo, no obtiene ni... solamente obtiene en este mundo persecución, lo declaran loco, lo declaran... Entonces, fíjate, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabemos que la justicia se compra y se vende, ¿ya? La justicia de los hombres. Y esa justicia Claro, aquí hay que justamente, hacer la salvedad de que se refiere a la justicia divina, no a la justicia de los hombres. sí, dice, bienaventurados los que padecen persecución por Correcto. causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos a, ¿cómo se llama? Los apóstoles que fueron perseguidos por la justicia romana, por ejemplo, fueron lapidados, perseguidos, declarados, porque aquel que escoge el camino de Dios justamente es perseguido por el mundo, es perseguido por el mundo. Después dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acá tenemos también una ratificación de lo mismo. Es decir, aquel que sigue la causa del Cristo recibe la persecución del mundo. Recibe la persecución del mundo. Recibe, es a tal grado que habla inclusive cuando digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Ya? Eso se da, las falsas acusaciones, porque aquel que despierta la luz en su corazón hace de que el mal eh, sea como se persiga a aquellos que tienen la luz en su corazón. Los persiga, a través de mentiras, calumnias, y todo eso es bien visto por Dios. Es bien visto por Dios en el sentido de que dice que a través de eso se ganan méritos en el cielo. Sí, con respecto a esto se tiene que decir que aquellas almas que aspiran al reino de los cielos, cuando a Jesús le preguntaron cuál es tu reino, y él dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino está en los cielos, mi reino no es acá. Y todos aquellos bienaventurados que anhelan eh, entrar en el reino de Dios, eh, sus metas y su felicidad no está en ser reconocidos en este mundo. Por eso que los cristianos que alcanzaban la gracia divina, que se conectaban con esa parte divina, la traían dentro en su corazón, y donde ellos iban con el reino de los cielos dentro de sí. Por eso eran arrojados en los circos romanos los leones, y ellos morían con una cara llena de felicidad y de dicha, porque sabían que el cuerpo muere, pero el espíritu es inmortal, y que para poder alcanzar ese reino hay que realizar un trabajo, hay que renunciar al mundo y seguir al Cristo. Y eso es lo difícil hoy en día, renunciar al mundo y comprender que toda esta ilusión, esta malla que nosotros vivimos, lo único que hace es retrasar nuestra entrada al reino de los cielos. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahí también hay una parte muy interesante cuando habla de que en la Biblia había un hombre rico que disfrutaba los placeres del mundo, las comidas, tenía grandes banquetes en su casa, la pasaba bien, y de las migajas que caían de su mesa, andaba un pordiosero recogiendo las migajas y comía de esas migajas. Y cuando fallece el hombre rico se fue a los mundos infiernos y sufría mucho, sufría indeciblemente. En cambio el pordiosero que comía de las migajas que caían de esa mesa se fue a los cielos. Y en ese momento clamó, estando en los mundos infiernos, el hombre rico diciendo, pidiéndole a la divinidad que le advirtiera a sus hermanos, por favor, que
que no siguieran el camino de él. Bueno, primero le pide que por favor que le diga al pordiosero que antes que tome, que le diera un poco de agua, que le diera un poco de sosiego, que lo mandara para que aliviara un poco el sufrimiento que estaba padeciendo. Y la Daniela le dice, no, pues si tú tuviste tu premio en el mundo físico, tú tuviste cosas, eso fue pagado, ya, no se te debe nada. Entonces ahora estás padeciendo porque no buscaste salvar tu alma. Eh, a- eh, y le dice, bueno, por favor, adviértele a mis hermanos para que no pase lo mismo que yo. Y le dice, tienen a los profetas, tienen las escrituras. Entonces, eh, y le dice, hay una muralla tremenda que impide pasar de un lado hacia otro. Una vez que ya se entra en los mundos infiernos, eh, ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces, esta vida es una vida corta comparada con lo que hay más allá. Por eso que nuestro propósito es salvar nuestra alma. Después dice, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bueno, acá se refiere a que el mundo, todo el mundo existe con el propósito de, con el solo propósito de rescatar las semillas que Dios ha tirado en esta humanidad. Si no estuvieran esas semillas presentes, ya hasta la cosecha no sirve para nada. Por eso que todo aquel que mira en su corazón, todo pecador arrepentido es la sal del mundo, es la esperanza de Dios en la humanidad. Cuando eso se acabe, ya esta humanidad no va a tener sentido. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, o también se puede traducir como no resistáis el mal. Antes, a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. A ver, y cuando decimos que Jesús fue un revolucionario para la época, fue un revolucionario, porque todos sus consejos, todas sus parábolas iban en contra de todo lo establecido, sobre todo sobre la ley judaica, que era una ley de miurga, muy egoísta y muy vengativa. Entonces este gran Kabir vino aquí a decir, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. ¿Quién está capacitado para hacer eso? Aquel que vive en otro mundo, aquel que ya está conectado a este mundo y que está conectado solamente para los fines de cumplir la obra de Dios, ¿verdad? Y para eso, insisto, reitero, se requiere un trabajo, o sea, todo esto, alcanzar todas estas cosas que parecen locura, no es tan locura, porque aquel que alcanza ese grado divino o ese estado de, de estar con Dios, se literalmente se vuelve inmortal, está protegido por las fuerzas divinas. Entonces, es capaz de, como lo hizo San Francisco así, sacarse la ropa que lleva puesta y dársela a los pobres. Y no le interesa, ay, que lo van a encontrar feo, que lo van a encontrar peludo, que van a opinar de él que es un depravado. No le importa. Porque la fe que tiene en Dios y de la protección que Él tiene sobre los seres que en Él creen es tan grande que todo el juicio de la sal del mundo queda sobrando. ¿Me entiendes? Es decir, viven en este mundo, pero no pertenecen a Él. Todo el pueblo de Dios es aquel que está en este mundo, pero no pertenece a este mundo, sino al otro, aquel que está en los cielos. ¿Y dónde está el reino del cielo? Dentro de nosotros. Solo alcanzando ese nivel, esa gracia divina, es posible hacer esto de perdonar. Porque el ojo por ojo, es decir, es caer en lo mismo que estamos nosotros quejándonos.
Si alguien nos hace un mal, devolvámosle un bien. Entonces, miren qué revolucionario, pero cuando uno es consecuente y lucha por llevar todos estos consejos o todas estas exhortaciones, lo llaman Kabir Jesús, a los hechos, uno es bendecido, es alcanzado por un rayo de luz que te protege, te exhorta, te ilumina, te eleva, te hace sabio, es decir, y te da una felicidad en el corazón que se conoce como gracia divina. Y esa gracia divina es impertérrita, es decir, es omnisciente, omniconsciente, no cuadra con las cosas que están pasando en este mundo físico. Pueden estar, como decía el ejemplo anterior, siendo enjuiciado, azotado, vituperiado, insultado, escupido, pero esa felicidad que tienes en tu corazón no te la puede quitar nadie. Te pueden quitar la vida, pero no la gracia divina. Entonces, una enseñanza superior y engloba todas las disciplinas. Vamos a continuar con esto. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amarais a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Terribles palabras. Sí, por supuesto. Terribles palabras. Es decir, es cierto. O sea, claro, rodearse de gente que te quiere, puta, es maravilloso, perdonen la palabra. Es fácil querer a quien te quiere, pero qué difícil es querer a aquel que te hace daño, aquel que te no reconoce nada bueno en ti, aquel que te incluso que te pone en mala situación, que te pone mal con los demás. Es difícil. Solamente puede pasar estas terribles pruebas aquel que tiene desarrollado el amor y el cardia, o la gracia divina, hablemoslo así. Y para eso, insisto, se debe realizar un trabajo sobre sí mismo, se debe morir en sí mismo, en aquellos vicios, defectos y errores que nos alejan del reino de los cielos. Por eso que Él nos invita al reino de los cielos. Lo que sucede acá también hay que aclarar algo. Se actúa con amor en el corazón aquel que tiene amor en su corazón. Pero para llegar al amor en su corazón tiene que haber la muerte, tiene que haber una declaración de ser pecador. Y si nosotros actuamos como santos sin ser santos, nos vamos a convertir en los peores demonios que hay en la tierra. De hecho, la mayoría de las guerras que han habido son de gente tratando de convertir a la demás gente en supuestamente a su religión, a su santidad. Realmente el amor se debe cultivar, el amor se cultiva con amor, no con odio, y se alimenta con amor. Y el amor a Dios no se puede transmitir, lamentablemente, es duro esto, ni siquiera a sus hijos. Mucha gente que ha conocido ha tenido experiencias religiosas y obligas a sus hijos a seguir ciertas tendencias religiosas y ellos siguen la forma, pero no el fondo, porque solamente aquel que ha pasado por una crisis espiritual puede llegar a ese estado. Esa crisis espiritual se fundamenta en las palabras que se repiten más en la Biblia, que son velad y orad. Velad y orad. ¿Ya? Velad es despertar conciencia. Orad es luchar por el despertar de la conciencia. ¿Ya? Y la conciencia es nuestra alma. La conciencia es nuestra alma. La conciencia es nuestra alma. Aquel que pierde su conciencia pierde su alma. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ver
para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendría recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Puras perlas de sabiduría que nos entrega el gran Kabir Jesús, y que si nosotros nos esforzamos por llevarlas a la práctica, por eso Jesús dijo, niégate a ti mismo, que significa morir en el ego, toma tu cruz y sígueme. Sígueme significa seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Vamos a continuar estudiando, regocijándonos con este Sermón del Monte. Si es contenido de la conversación de hoy sobre el sermón es de tu gusto, es de tu grado, danos un me gusta. Si tienes alguna pregunta, algún comentario que hacer, déjalo en el buzón de comentarios. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y comparte para que estos temas lleguen a todas las personas, sobre todo a aquellas que están esperando una señal, una enseñanza que los acerque y que los saque del sufrimiento. Le agradecemos su atención y nos despedimos desde acá, desde el canal de Meditación Activa, hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.